¿Están de acuerdo que grabemos la clase? Sí, profesor. Profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, estamos en la hoja de trabajo número 11. ¿Sí? Y entonces vamos a ver este ejercicio 5. Y dice así. Se lanzan 2 dados. Entonces tenemos nosotros aquí 2 dados. A ver, así tenemos. Sí, ahí tenemos un dado. Y tenemos aquí otro dado. Aquí. Sí, y entonces dice, se lanzan 2 dados y nos fijamos en la suma de los puntos de las 2 caras que quedan hacia arriba. Entonces, me fijo en la suma. ¿Cuál es el espacio muestral? A ver, ¿cuál sería el espacio muestral de la suma de 2 dados, ¿sí? De la suma de los puntos de las 2 caras que quedan hacia arriba al lanzar 2 dados? Y entonces vamos a suponer que tengo un azul, uno, digamos, rojo, un dado rojo, y tengo un dado negro. Entonces aquí está mi dado rojo y un dado negro. Entonces lanzo, y ¿cuál es el espacio muestral? A ver, uno por uno. ¿Cuál O sea, sería? el espacio muestral del dado del puro rojo. No, dice de lo que están diciendo aquí. Se lanzan 2 dados y nos fijamos en la suma de los puntos de las 2 caras que quedan hacia arriba. ¿Sí? Entonces, escribe cuál es el espacio muestral ese. De lo que me están diciendo es la suma de los puntos de 2 dados que lancé, ¿sí? De las caras que quedan hacia arriba. Entonces, ¿cuál puede ser esa suma? ¿Desde qué número hasta qué número? Desde 1 más 1, 1 más 2 y así. Ajá, o sea, la suma ya es el total, ¿no? Entonces puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Lo menos que puede haber si los 2 dados caen 1 y 1, entonces la suma es 2. Y lo más que pueden caer es 6 y 6, y entonces la suma es 12. Entonces tengo que ver, dice, en la suma. Se lanzan 2 dados y nos sigamos en la suma. ¿Sí? Entonces sumo los puntos y pongo pues, el número correspondiente. Entonces, ese espacio muestral es de 2 hasta 12. ¿Sí? Va a ser necesario ahorita, como ahorita creo que expresó en la complejidad Carlos, va a ser necesario fijarnos justamente en esos puntos que van a caer en cada uno, pero por lo pronto el espacio muestral solamente son los números del 2 al 12. El 1 no, porque pues no hay un dado que tenga 0 puntos, nada más lo menos que tienen es un punto. Sumado con el otro dado, pues ya son 2 puntos. Y lo más, pues son 12. Y todos los otros números también son posibles, ¿no? Bueno, entonces este es el espacio muestral. Y luego me empiezan a preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que la suma del par de dados sea 7? Entonces voy a llamarle, sea A, por ejemplo, o sea A, el evento de que un dado caiga 7, de que la suma, perdón, de los 2 dados sea 7. El evento de que la suma de los puntos de los 2 dados, la suma de los puntos de los 2 dados, sea 7. Entonces, A realmente pues, es el evento de que cae 7. ¿Y cuál es esa probabilidad? Fíjense que si yo me fijo nada más en los números del 2 al 12 y veo cuál es la probabilidad de escoger el 7, pues diría que sería 1 de 11, ¿no? Porque ahí hay 12 menos 1, porque el 1 no está, serían 11. Entonces, el 7 pues sería 1 de 11. Pero lo que pasa es que cada número no tiene la misma probabilidad de salir. ¿Por qué? Pues porque como han hecho mención, 2 es igual a 1 más 1. Pero 3, por ejemplo,
es igual a 1 más 2 y 2 más 1. Por ejemplo, si yo tengo un dado rojo y uno negro, si el dado cae 1, el rojo cae 1 y el dado negro cae 2, lo puedo poner así, fíjense, para que, ¿sí? Entonces, aquí puedo poner, ¿no? Que cae 1, ¿sí? 1. Entonces, el dado rojo cae 1 y el dado negro. Ah, no, pero es la suma, entonces no importa. A ver, entonces, sí. Entonces, puede ser que, o sea, la única manera en que caiga 2 es que uno caiga 1 y el otro 1. Para caer 3, uno puede caer 2 y el otro 1 y el otro 2, o 2 y luego 1. ¿Sí? Entonces, hay una única manera de que sumen 2. Hay 2 maneras de que sumen 3. ¿Cuántas maneras hay de que sumen 4? Pues si son, por ejemplo, 1 más 3, 2 más 2 o 3 más 1. De que sumen 4 o 5 van a ser, entonces aquí en total hay, entonces 1 más 4, 2 más 3, 3 más 2, 4 más 1. ¿Sí? Entonces, de que caiga 6, sería 1 más 5, 2 más 4, 3 más 3, 4 más 2 y 5 más 1. De que caiga 7, es 1 más 6, 2 más 5, 3 más 4, 4 más 3, 5 más 2 y 6 más 1. Entonces, fíjense, la probabilidad de que caiga un 2, pues nada más es, aquí nada más hay una posibilidad. ¿Sí? Aquí para que caiga 3 hay 2 posibilidades. Para que caiga 4 hay 3, aquí hay 4, aquí hay 5 y aquí hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades. Para de que caiga un 8, fíjense, de que caiga un 8, lo voy a poner aquí en azul. Entonces, 8, ¿de cuántas maneras puede caer un 8? Pues un 8 nada más puede caer, un 1 y 6 no se puede. Un 2 más 6, luego un 3 más 5, un 4 más 4, un 5, 5 más 1, no, 5 ¿qué? Más 3 Más 3. y 6 más 2. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay 5 posibilidades de que caiga un 8. De que caiga un 9, hay, sería 1, 2, 1, Profe, 3. perdón, y no, el 7 más 1, no, es que solo tiene cara de 6. Sí, no, sí, lo más que hay es un 6. El 9, entonces, es 3 más 6, luego 4 más 5, luego 5 más 4 y luego 6 más 3. Entonces hay 1, 2, 3, 4 posibilidades. Luego el 10 se puede escribir como 4 más 6, 5 más 5 o 6 más 4. O sea, hay 3 posibilidades. Luego el 11 puede ser 5 más 6 o 6 más 5. Entonces hay 2 posibilidades. Y el 12, ¿sí? Profe, perdón, pero en el 9 tampoco se puede poner 7 más 2. Es que un dado no tiene 7 puntos. Ah, sí, cierto. Qué tonta. No, Perdón, no, profe. no, a cualquiera le pasa. Sí, yo también ya me cambié, me iba a seguir así también, pero dije, ay, no, como que esa no se puede. Sí, profe, gracias. Ajá. Entonces, fíjense, cada número tiene una probabilidad distinta. Por ejemplo, la probabilidad de que caiga un 2 es 1 de, fíjense, ¿cuánto suman estos números? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, más 5 más 4 más 3 más 2 más 1. O sea, ¿cuánto suman? A ver, lo voy a poner en verde. Entonces tengo, fíjense, hay el total
¿sí? De posibilidades. Entonces, total de posibilidades son pues la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 5 más 4 más 3 más 3 más 2 más 1. Y esto es igual a 36, creo. 2 y 3, 6, 4, 10, 15, 21, 26, 30, 33, 35, 36. Sí, son 36. Entonces son 36 posibilidades. Cada número tiene una probabilidad distinta. El 2 tiene solo uno de 36 posibilidades de salir. El 3 puede salir de 2 de 36 y así. Entonces la probabilidad de que caiga A, entonces la probabilidad de que caiga A, pues es el total de casos, es decir, el total de casos, que es 36, entre el caso total de casos factibles, que es 6. Entonces 6, si lo simplifico, pues sería 1 de 6. Un sexto, que es igual a 1 entre 6, o 6 entre 36, pues es lo mismo, 0.1666. Entonces, o si lo pongo en porcentaje, esto va a ser 16.66%. Entonces, la probabilidad de que me caiga un 7, entonces va a ser 0.1666 o 16.66%. ¿Sí? Entonces, 6 entre 36, pues lo mismo, ¿no? Entonces, 6 entre 36 o 1 entre 36, pues eso me da la probabilidad de que caiga un 7. ¿Sí? Como ven aquí, no podemos pensar que los distintos números tengan la misma probabilidad para salir, porque las combinaciones de que salgan aumentan, ¿sí? Con los números, ¿no? El que más puede salir es el 7, que puede salir 6 veces. Todos los demás tienen menos probabilidad de salir. Profe, una duda, pero ¿por qué en la fórmula de probabilidad 6 entre 36 no se pone 7 entre 36? O sea, ¿Por igual qué? volvemos a lo mismo porque solamente el límite llega hasta 6 la cara. Ajá, o sea, ¿cuántas veces puede salir el 7? Ajá, yo tiro los dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que al tirar los dados y yo sumar los puntos que caen hacia arriba, me dé un 7? 6. Ah, ya vi. Entonces tiro los dados. Ah, ok, Entonces, ok. Sí, me sí, sí. fijo en las caras, por ejemplo, aquí donde yo lo tengo, en los que tengo ahí, cayó 2 y 3, fue 5. Ok, sí, si me preguntaran cuál es la probabilidad, ¿no? De que me saliera el 8, sería 5 entre 36. Exactamente. Ok, Sí. sí, Y aquí, gracias. exactamente. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un 4? Pues sería 3 entre 36. ¿No? O sea, de todas las 36 tiros posibles que pueden caer, o sea, si yo tiro todas las posibilidades, tiro dos dados, ¿no? Y me fijo en todas las posibilidades que pueden caer, la suma, pues son estos, ¿no? Que están aquí, ¿no? En el espacio muestral. Pero cada uno de ellos puede caer de distintas maneras, como estamos viendo aquí abajo. El 4 puede salir un 1 y un 3, o un 2 y un 2, o un 3 y un 1. Ajá, entonces, ya tengo ahí, ¿no? Ya tengo ahí, ¿no? Las posibilidades. Entonces, cada número no tiene la misma probabilidad. Por ejemplo, que eso no pasa si yo solo tengo un dado. Si yo solo tengo un dado, cada número nada más puede salir de una manera, de las 6. Ajá, porque solo tengo un dado, no hay ahí sumas. Sí, Entonces, el uno sería solo 7 puede entre salir. 7, ¿no? Y aquí no, aquí pueden salir más veces, porque Sí. estoy sumando dos dados. Y ahí no es, la manera en que suman no es única. Si cada número solo se lo pudiera yo obtener con una tirada de dados, o sea, con una manera en que caen los dados, entonces sí, sería uno de 12, bueno, de 11, ¿no? Cada una sería un onceavo, uno de 11. Pero como cada número tiene distintas maneras de caer, entonces pues, aumentan las probabilidades de que caiga ese número. ¿Sí?
Bueno, a ver, vamos a hacer, este es el inciso, ¿cuál es? ¿Cuál es la probabilidad de que la suma del par de dados sea 7? Ya tengo, ¿no? Que es 6 entre 36, que es 0.1666 o 16.66%. Muy bien. Bueno, la siguiente dice B. ¿Cuál es la probabilidad? A ver, me voy a poner aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento G? A ver, voy a primero a poner G y luego veo la probabilidad. Acuérdense que no es lo mismo un evento que la probabilidad del evento. Un evento pues, es las opciones de lo que puede caer, lo que me pidan. Y la probabilidad pues ya es un número entre 0 y 1, que es el total de casos posibles entre el total de casos. Entonces, si G es el evento de que puede caer un 8, un 9, un 10, un 11 o un 12, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de G? De que caiga, de que si yo tiro un lanzamiento de dados, me caiga ya sea un 8, un 9, un 10, un 11 o un 12. Nada más me puede salir una de ellas. Pero ¿cuál es la probabilidad de que pueda ser 8, 9, 10, 11 o 12? De hecho, esto está relacionado con un juego que se llama Chicos y Grandes, pero bueno, no importa. Chicos es de que si te cae un número del 1 al 6, si tú dices chicos y cae un número del 1 al 6, ganas. Si dices grandes, si cae un número del 8 al 12, ganas. Si cae 7, siempre pierdes. Entonces, digamos que el que apuesta contra ti tiene la ventaja del 7, porque si tú dices chicos, él tiene la ventaja del 7 hasta el 12. Y si tú dices grandes, él tiene la ventaja del 1 al 7. ¿Ah? No están parejos. Siempre, casi siempre, cuando juegan contra alguien, ¿no? Digamos contra una compañía o empresa o persona que se dedica a eso, siempre tiene las ventajas a su favor. Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un grande, un número grande, o sea, del 8 al 12? Bueno, pues aquí pues tenemos ¿cuántas posibilidades hay? Pues hay 36. ¿Sí? ¿Cuántos 8 hay? Pues hay 5. ¿Cuántos 9? 4. ¿Cuántos 9? 10. 3. ¿Cuántos 11? 2. ¿Y cuántos 12? 1. Entonces la suma de 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Entonces 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Entonces, sí, hay 5 posibilidades de que caiga un 8, o sea, 5 maneras de que salga un 8, 4 maneras de que salga un 9, 3 maneras en que caiga un 10, 2 maneras que caiga un 11 y una única manera de que caiga un 12. Entonces hago esta suma, 5 y 4, 9, 1, 10, 15. 15 entre 36, entonces hago 15 entre 36. 0.4166, profe. Ah, gracias. 0.4166. ¿Sí? Si lo pongo en porcentaje va a ser 41.66%. ¿Sí? Entonces yo tengo un 41.66% de probabilidades de ganar. Acuérdense, siempre una probabilidad es un número entre 0 y 1. Si lo pongo como decimal y si como lo pongo como porcentaje, va a ser entre 0 y 100. No puede ser más de 100 ni más de 1 si lo pongo como pues, decimal. Ok, entonces tengo esta probabilidad de que salga un número grande. Ahora el inciso C. ¿Sí? Si en algún momento tienen duda, me dicen y lo explicamos de otra manera. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los dos dados sea 6? Dado que sabemos que ocurrió el evento 2, 3, 4, 5, 6. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el evento, de la probabilidad de que caiga un 6? Entonces le voy a llamar a que caiga un 6. ¿Sí? Que caiga un 6. Dado que, no, entonces probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga 6? Dado que ocurrió el evento C, dado C. ¿Y C quién es? C es el evento 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuál es esto?
¿sí? Dado que C pues es que haya caído 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿se acuerdan que la probabilidad condicional es la probabilidad de A dado que ocurrió B? En este caso, la probabilidad de 6 dado que ocurrió C. Entonces, ya ocurrió C. Entonces, ya sé que cayó un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido un 6? ¿Sí? Entonces, pues tengo que ver aquí cuál es el total, cuál es el número de elementos que tiene C. O sea, bueno, el número de posibilidades de que caiga un elemento de C. Entonces, del 2 hay 1, del 3 hay 2, de este hay 3, 4 más 5. Entonces, puede ocurrir Son 15 igual, ¿no, profe? 5, 4, 3, 2, 1, sí, perfecto, sí son 15. Y entonces, la probabilidad de que caiga un 6, el 6 puede caer de 5 maneras, ¿no? Entonces ya vimos aquí, ¿no? El 6 puede caer 1 y 5, 2 y 4, 3 y 3, 4 y 2 o 5 y 1. ¿Sí? Entonces, de que caiga 6, entonces la probabilidad de que caiga 6, dado C. Entonces, C, para que ocurra, C puede ocurrir de 15 maneras distintas. Y el 6 puede ocurrir de 5 maneras distintas. Entonces, 5 entre 15 es un tercio, que es 0.3333 o 33.33%. Con la probabilidad de que caiga un 6, dado que cayó 2, 3, 4, 5 o 6, pues es 5 quinceavos, que es 0.3333 o 33.33%. ¿Ok? Si tienen alguna duda en algún momento, me dicen, ¿eh? Y No, profe, ¿por qué ya no se dividió entre 36 si los 36 suman los dos dados? ajá, ¿por qué aquí ya no estamos tomando? Porque es probabilidad condicional. Cuando es probabilidad condicional, aquí ya ocurrió C. Entonces, nos tenemos que restringir o limitar a C. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No sé si vieron el video donde dice, bueno, tenemos esto. ¿Cuál es la probabilidad de A dado B? Entonces, si este es A y este es B, dice, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A dado que ocurrió B? O sea, nada más ocurrió B. Entonces, en lugar de todo el espacio muestral que es esto, nada más me restringo a B. ¿Sí? Y de ahí me fijo en que haya ocurrido A, o sea, esta parte nada más. Entonces, esta parte de todo B. Entonces, en lugar de tomar todo el espacio muestral, ya nada más me restringo a B. Así es la probabilidad condicional. ¿Sí? Me restringo nada más al segundo conjunto, a la probabilidad del conjunto dado que ya ocurrió esto. Entonces, ya estoy limitado a B. ¿Sí? Y de ahí me fijo cuál es la probabilidad de que haya ocurrido A. En este caso, el 6, ¿sí? Dice cuál es la probabilidad de que caiga 6, dado que ocurrió ya que cayó un 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, de hecho, aquí el 6 está metido completamente dentro de C, ¿no? Digamos que si yo pongo un dibujo, ¿sí? Si esta es la S real, y entonces C, aquí en C están 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, de que caiga 6, pues es esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que esta es la C y este es el 6. La probabilidad de que caiga 6 dado que ocurrió C, pues C es todo esto. Y 6 pues es una parte de C. Aquí la intersección no hay, como en el caso del dibujo de la derecha, no hay una parte de A, bueno, en este caso de 6, que esté fuera de C. Entonces, el que haya caído C, 6 es esta parte. Y 6 está metido dentro de C. Entonces, este dibujo de acá no pudo ocurrir, porque no hay una parte fuera. Aquí todo el 6 está dentro de C. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de C de que haya caído 6? Si nada más me fijo en 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, si nada más me fijo en 2, 3, 4, 5 y 6 y los otros 7, 8, 9, 10, 11, 12 no les hago caso, entonces nada más hay 15 posibilidades de que caiga 2, 3, 4, 5 y 6. Y de ahí, pues 5
son la probabilidad de que haya, pues la posibilidad de que haya caído 6. Entonces 5 de 15, pues son, pues, 0.3333. No sé si aclara un poco más esto. Sí, ¿Sí? sí, es que igual no entendía de dónde salía el 5, pero ya vi en mi hojita que es porque 5 son las probabilidades de que salga el 6. Ajá, son las posibilidades, así. Son Ajá. las distintas maneras en que puede caer 6. 6 pudo caer esto, 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 esto o esto. Y si, por ejemplo, el problema no hubiera especificado eso, ¿no? Si no solamente ocurrió el evento, 2, 3, 4, 5, 6, en ese caso, ahora sí se hubiera dividido entre 36, ¿no? Porque no especificó qué número salía. A ver, otra vez dice la probabilidad de C, ¿sí? Si yo quisiera la probabilidad de C. Ajá. Ajá. Yo nada más Ahora quiero sí, la probabilidad de C, como no es condicional, pues iba a ser entre 36. sí, ¿Cuántas posibilidades hay para C? Pues 15. Sería 15. 15 de 36. 15 entre 36 y sería 0.4166. Sí, de hecho, como estos son los chicos, C de chicos y G de grandes, o sea, los chicos y grandes tienen la misma posibilidad, ¿no? Porque van así 2, 3, 4, 5, 6 y luego 5, 4, 3, 2, 1. Entonces 1, 3, 4, 5, luego el 6 que es para el 7 y luego 5, 4, 3, 2, 1. Entonces hay 15 maneras de que caiga un número chico, o sea, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces la probabilidad de que ocurra C, pues es 15 de 36. Ahí no hay probabilidad condicional. Y de hecho, pues decimos, ¿no? La probabilidad de A dado tal, ¿no? La probabilidad de este dado que ya ocurrió el otro, dado este otro. Se pone con una raya o digo dado que. Entonces, si digo dado que o pongo una raya, ya saben que es probabilidad condicional. Y nada más se tienen que restringir al segundo conjunto como conjunto universal, como conjunto, el conjunto, ¿cómo se llama? El espacio muestral. O sea que la probabilidad condicional lo que hace es que restringe el espacio muestral a este segundo conjunto. Bueno, a ver, el último inciso, ¿cuál es? Dice, ¿cuál es el espacio muestral de... ¿Cuál es el espacio muestral si me fijo en los números que se obtuvieron para cada dado? Entonces, pues ahí tengo, ¿no? Si yo me fijo en los números que se obtuvieron para cada dado, entonces el espacio muestral sería, pues, 1, 1, 1, 2, por ejemplo, ¿no? Así, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Luego, ¿qué? Tengo 2, 1, 2, 1, 2, 2, así, ¿no? 2, 1, 2, 2, 2, 3. Lo voy a poner abajo para que sea más fácil. Entonces, no voy a decir aquí, ¿no? Entonces, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 y 2, 6. Luego 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 y 3, 6. Luego 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Luego con 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. O 6, 1, 6, 2, 6, 3,
6, 4. 6, 4, 6, 5 y 6, 6. Acá. Estos son 6 por 6, 36. Son un conjunto de todas las posibilidades de que yo tire, ¿no? Entonces el primero cayó un 1, y luego el otro pues, del 1 al 6, o cayó un 2 y del 1 al 6 y así, ¿no? Entonces, este es el conjunto de todas las posibilidades. Entonces, ya son 36, ¿no? Entonces, el número de elementos que tiene S, en este caso son 36. Fíjense, aquí en la S de aquí nada más tiene 11. Este nada más tiene 11, pero cada número tiene una probabilidad distinta. En cambio aquí, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga, por ejemplo, un 5 y un 3? Primero un 5 y luego un 3. O sea, bueno, en el primer dado un 5 y en el segundo dado un 3. Pues, pues nada más hay una de 36. Aquí sí, cada una de ellas, cada una de estas parejas, solo puede caer una vez de entre 36 posibilidades. Entonces, realmente, aquí, yo creo que puede uno, si ustedes ven, las diagonales invertidas, ahorita le digo, sí, a ver, fíjense ustedes aquí, en estas diagonales. Tengo esta, aquí una, luego esta. Estas son las sumas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la suma, me da 2, luego 3, 4, 5, 6, 7, que es la máxima, y luego empieza a decrecer. 4, 3, 2, 1. Y el total, 36. A ver, Diana quiere preguntar o hablar. A ver, Diana. Sí, profe. Entonces, por decir, en este espacio muestral se está poniendo cada una de las probabilidades que puede caer. Y en el primero que puso, que nada más fue del 2 al 12, es la suma de las probabilidades que pueden caer, ¿no? La suma de cada, sí, digamos, de cada cara. Sí. Sí, de las dos caras. Aquí estoy poniendo la suma de las caras en este espacio muestral. Y aquí ya estoy poniendo lo que cae, ¿no? Cada pareja de dados, que es lo que puede caer. Ok. Ajá. Entonces depende de en qué me esté fijando. Si me fijo en cada dado, entonces ya nada más cada dado tiene uno de 36. O sea, bueno, cada pareja de dados más bien. En los puntitos. Y si me fijo en la suma, entonces cada número tiene más de, no sé, su probabilidad no es la misma. No es 1 de 36, sino cambia de acuerdo con la posibilidad de los números que yo puedo obtener. Como ven, el 1 nada más lo puedo, el 1, 1 nada más lo puedo obtener, bueno, o sea, el 2, perdón, lo puedo obtener nada más de una manera. El 3 lo puedo obtener con 1 y 2 y 2, 1, y así, ¿no? Todos los demás. Entonces, tengo ya. Si lo hubiera puesto a lo mejor de esta forma, a lo mejor no hubiera habido problema. ¿Sí? Pero bueno, pero también lo manejan de esta otra manera. Muy bien. Bueno, a ver, entonces vamos a ver ahora. Pues vamos a hacer el 7. Luego a ver si surge algún otro. A ver, vamos a ver. A ver, dice, es rutinario a que a los deportistas se les hagan pruebas de esteroides de manera aleatoria, pues su uso está prohibido para los atletas. Entonces, dice, si pues su uso está prohibido para los atletas. Los que aplican los procedimientos de prueba afirman que pueden detectar si un deportista los usa el 98% de las veces. ¿No? Entonces, usa esteroides. Entonces, tenemos aquí deportistas que usan
esteroides. Bueno, o podemos poner aquí esteroides. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí deportistas que los usan y deportistas que no los usan. Deportistas que los usan y deportistas que no los usan. Que no los usan. Y aparte tienen aquí, dice, un procedimiento de prueba. Prueba de esteroides. Aquí tienen una prueba de esteroides. Entonces, dice que pueden detectar si un deportista los usa el 98% de las veces. Entonces, prueba, entonces, detecta el 98% de las veces. Si los usa, el 98% de las veces. Dice, afirman que esteroides puede detectar si se usan el 98% de las veces. Por otro lado, se sabe que el 90% de los atletas no los usan. Entonces, estos son el 90%. Entonces, los deportistas que los usan nada más son el 10%, ¿no? ¿Sí? Y aquí, la prueba detecta si se usan el 98% de las veces. Y el 2%, pues no lo detecta. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que un atleta elegido al azar, ¿cuál es la probabilidad de que un atleta elegido al azar use esteroides? La probabilidad de que use esteroides, y entonces la intersección, y que el resultado de la prueba sea positivo, y que prueba sea positiva. ¿Sí? Entonces, sí, a ver, entonces, fíjense que aquí, el que un deportista use esteroides es independiente de la prueba. Entonces, el uso de esteroides es independiente de la prueba. ¿Sí? Entonces, sí, porque tenemos nosotros que la prueba se la aplican a cualquiera, ¿no? A los que usan o no las usan, o sea, no saben. ¿Sí? Y dice que el 98% de las veces detecta, o sea, digamos, no se equivoca el 98% de las veces. Entonces, que solamente en 2% de las ocasiones llega a fallar. ¿Sí? Entonces, Ya que perdón, en ese 2% también puede que se encuentren los que usan y los que no lo usan. y los que no lo usan, Y exactamente. de igual manera, el 98% puede ser que salgan los que usan y los que no lo usan. Y los que no lo usan, exactamente. Sí, fíjate, de hecho, pues el 90% de los deportistas dice que no lo usan. Entonces,
¿Sí? Entonces, de todas maneras, le aplican a todo el mundo. Bueno, parece que es como al azar, o no sé cómo lo hagan. Le aplican la prueba, ¿no?, a un deportista, ¿sí? Y no saben si los usan o no los usan. ¿Sí? Entonces, la prueba de esteroides debe de ser independiente, ¿sí?, de si los usa o no los usa. ¿Sí? Entonces, pero dice que solamente tiene un 98% de efectividad. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que sería la probabilidad de que use esteroides. A ver, le voy a poner, que le voy a llamar E al espacio, a ver, le llamo E al evento. El evento de que usa esteroides. Evento usa esteroides. Y dice, y que la prueba sea positiva. Entonces, llamamos P, es el evento que la prueba es positiva. Evento, prueba positiva. ¿Sí? Y entonces me están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra E y que sea positivo? ¿Cuál es la probabilidad de que use esteroides y que la prueba, o sea, el I, ¿se acuerdan que es la intersección? Y que use, bueno, lo voy a llamar de prueba positiva, ¿cómo le llamamos? Para que no usar la P para dos cosas distintas. P1. P1, entonces P1. Entonces, E y P1, porque la P solita es para probabilidad, ¿no? Entonces, la probabilidad de que use esteroides y que la prueba positiva. Como son independientes los eventos, entonces tenemos la fórmula, ¿no? Esta, de que si A y B son eventos independientes, si A y B son eventos independientes, entonces la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. De hecho, lo tenemos ahí, es la propiedad 6, ¿no? La probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Bien, entonces, esto pues va a ser la probabilidad de E1, de E, perdón, por la probabilidad de P1. Entonces, pues, igual a la probabilidad de E es la probabilidad de E, es de que use esteroides, es el 10%, o sea, 0.10. Entonces, la probabilidad de E es 0.10 por la probabilidad de que la prueba sea positiva. La probabilidad de que sea positiva pues, es el 0.98 por 0.98. Y entonces multiplicamos, ¿no?, 0.10 por 0.10 por 0.98. Entonces me da 0.098. Entonces la probabilidad de que alguien use esteroides y que la prueba sea positiva es del 0.098 o en porcentaje del 9.8%. ¿Sí? Bueno. A ver, ¿alguno otro de los ejercicios? Disculpe, profe, es que digamos que también, bueno, ahorita que estaba checando igual, me surgió una duda en el ejercicio 6. Ajá. A ver, vamos a verlo. Ay, pidas, profe, antes, hay el evento A y B de que son independientes. ¿Cuál es el A y el B?
Y el A, pues este sería, pues no importa, ¿no? Le podemos poner A. Ok, ok. ¿Sí? O sea, la A y la B nada más son Ajá. nombres, cualesquiera. Ok, sí. Ujú. Gracias. Sí. Muy bien. Bueno, a ver ahora, vamos aquí. A ver, el 6, vamos a ver con el 6. Dice, los eventos E y F son cualquiera, ¿no? Que nomás son nombres. Tienen probabilidades. La probabilidad de E dice que es 0.5, o sea, un medio. La probabilidad de F dice que es 0.4. Y la probabilidad de E intersección F, o sea, de que ocurra E y F al mismo tiempo, o sea, obviamente nada más ocurre una cosa, pero que está en la intersección, ¿no? O sea, que está algo que es común a E y a F. Dice que es 0.2. Entonces dice calcule. Entonces aquí utilizamos pues las leyes de probabilidad. Podemos calcular la probabilidad de E unión F. La E unión F. Entonces aquí vamos a necesitar conocer las leyes de probabilidad. ¿Sí? Si no las conocen, pues va a ser difícil porque como le están dando, aquí ya no les están dando, igual que en el otro ejercicio, no le están dando diciendo, pues 5 de, por ejemplo, en el 6, o en el, no, en el 7. Me estás diciendo el 6, perdón. ¿Cuál es el 6? El 6, este no es el 6. Entonces, Sí, es lo que le iba a comentar, que esa no es la 6 donde nos dice que pensando en un solo dígito, sacar como que las probabilidades. sí, los voy a borrar esto. Sí, en este tienen que usar las leyes de probabilidad. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí la probabilidad de E unión F es la probabilidad de E más la probabilidad de F menos la probabilidad de la intersección. Y como conocemos cada una de ellas, pues ya nada más hacemos la cuenta y ya, ¿no? Y así las demás. Bueno, a ver, entonces vámonos al 6, perdón. 6. A ver, dice, si le pido a un número que piense en un número de un solo dígito, ¿cuál es el espacio muestral? Entonces le digo, a ver, piensa en un solo número, en un solo dígito. ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, podría ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si acepto al 0, pero bueno, el 0 también es número. Pero bueno, si le digo a alguien, piensa en un número, que sí, es poco probable que piense en el 0, pero también el 0 es número, porque lo vamos a discriminar. ¿Sí? Me acuerdo una vez cuando estaban unos soldados y les decían, el soldado que lo estaba instruyendo le decía, a ver, peguen los dedos, pongan los dedos juntos. Y entonces muchos hacían así, ¿no? Dicen, el dedo gordo también es dedo, ¿no? Pues pégalo también. Sí, entonces, igual, ¿no? Tenemos esto. Dice, ¿cuál es el espacio muestral? Pues ya está. ¿Cuál es la probabilidad de que haya pensado en el 7? Pues como cada uno, digamos, pensamos que tiene la misma probabilidad, entonces la probabilidad de que haya pensado en el 7, pues es 1 de ¿cuántos? 1 de 1, 2, 3, 4, 5, 6 son 10, ¿no? Del 1 al 9 y luego el 0, que son 10. Entonces 0.1, ¿no? 0.10 o 10%. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya pensado en el 7? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, le voy a poner así, de que no haya pensado en el 7, o sea, es no al 7? La probabilidad de no 7. Entonces, el complemento del 7. Entonces, son todos los que no son 7. ¿Cuántos no son 7? Pues hay 9. De 10, ¿no? Serían 0.9. O, si lo pensó con la diferencia, la probabilidad de no 7 sería 1 menos la probabilidad del 7. Entonces, la probabilidad es 7. Entonces, sería 1 menos 0.10. Y esto me da pues, 0.9 o 0.90. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es? Este es el A. Este es el B. Este es el C, cualquiera de los dos. Y el D
¿Cuál es el D? ¿Cuál es la probabilidad de que el número que pensó sea par? Entonces, le puedo llamar ¿cómo le llamo a los pares? Le pongo llamar así, no pares, que son pares o nones o pares o impares. A ver, le llamo, pues A, igual a números, el conjunto de números pares, ¿no? Entonces sería 0, 2, 4, 6, 8. Estos son los números pares. Acuérdense que el 0 también, el 0 es par. ¿Cuándo un número es par? Si yo, digamos, quito de 2 en 2, me queda nada. Entonces, si ya no tengo nada, pues ya es par. Si tengo 2, me quito 1 y 1, ya, ¿no? Si tengo 4, quito 2 y 2, ya es par, ¿no? Los otros sobra 1 y entonces es impar. Entonces, la probabilidad de que ocurra A, pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 5 de 10, entonces 0.5. Entonces ahí tengo eso. ¿Cuál es la probabilidad de que haya pensado en un número menor que 4? Entonces lo voy a llamar M o C, ¿no? Igual a menor a 4, pues sería 0, 1, 2, 3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya pensado en un número menor que 4? Pues la probabilidad de que haya pensado en C es la E. Entonces son 1, 2, 3, 4. 4 de 10. Entonces 0.4. Luego la F. ¿Cuál es la probabilidad de que haya pensado en 3 o 5? Dado que se le escapó decir que había pensado en un número impar. Entonces la probabilidad de que haya sido 3 o 5, dado que ocurrió A, ¿no? Que son los pares. No impar. Dado I, ¿no? Donde I pues va a ser los impares, que sean 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, la probabilidad de que haya pensado en 3 o 5, dado que se le escapó decir que había pensado en un número impar. Entonces, aquí los números impar, aquí otra vez, como es probabilidad condicional, me restrinjo a los impares. ¿Cuántos impares hay? Hay 5. ¿Cuántos de esos son 3 o 5? Pues 2. Entonces, 2 de 5, 0.4. 2, 5, 0.4. Y ya. Profe, pero, o sea, ¿con base en qué utilizamos el rango del 0 al 9? O sea, ¿por qué no se utiliza un rango del 100 al 200? Pues Porque regularmente la gente no, cuando tú le dices, piensa en un número, solo piensa justamente en esos primeros, ¿no? No se va a números grandes. no, es que aquí dice el ejercicio, ahí dice, si le pido a una persona que piense en un número de un solo dígito. Ay, sí, qué oso, ya leí. Sí, no te preocupes, a todos nos pasa eso. A ver, Carlos, que creo que levantó la mano. Es que yo le iba a preguntar, bueno, no de este problema. Nada más una pequeña duda en el problema 8, en el inciso D y E, que dice, diga si los eventos E y F son excluyentes, y el E nos dice que si son independientes. O sea, esos datos, ¿cómo se llama? Bueno, voy a decir si son excluyentes o independientes, pero de los resultados de A, B y C, ¿verdad? Sí, para este caso. Sí, en general, pues quién sabe. Sí, siempre el resultado depende de lo que haya pasado, o sea, de quién sea E y de quién sea F. Así que lo hacemos, a ver, 8. A ver, entonces, dice E y F son dos eventos, y lo único que sabemos es que la probabilidad de E es 0.5, la probabilidad de F, ¿quiénes son E y F? ¿Quién sabe? No me dicen mucha información. Nada más lo único que me dicen son las probabilidades. ¿Sí? Entonces, como más abstracto, porque lo único que sé son como números. Y la probabilidad de que ocurran los dos es 0.2. Entonces, a ver, vamos a hacerlos.
Entonces aquí les digo, es pura aplicación de las leyes de probabilidad, de las igualdades. ¿Sí? Entonces simplemente es lo que tengo que hacer aquí. Entonces me las tengo que saber o por lo menos decir, pues a ver, hay alguna ley que tenga que ver con esto, pues la busco y ya, ¿no? Entonces, dice la probabilidad de E unión F. Bueno, me acuerdo que hay una ley que dice que la probabilidad de E unión F es la probabilidad de E más la probabilidad de F menos la probabilidad de la intersección. ¿Sí? E intersección F. ¿Por qué? Pues porque si tengo un dibujito, este es E, y este es F, y este es E intersección F. Entonces la probabilidad de que ocurra E y F, todo esto, es la probabilidad de E, la probabilidad de F, pero como estoy tomando la intersección 2 veces, pues la tengo que quitar una vez. Entonces, tengo que tomar, quitarle la intersección. Y entonces, pues, hago la operación. Este es 0.5 más 0.4 menos 0.2. Esto es 5 y 4, 9 menos 2, 7. 0.7. Entonces ahí tengo la probabilidad de unión F. ¿Cuál es la probabilidad de E dado F? B. Entonces, la probabilidad de E dado F. E dado F. Fíjense, por ahí tengo otra fórmula de probabilidad condicional que dice que la probabilidad de unión F es la probabilidad de A intersección B. No, aquí no es A y B, sino F. La probabilidad de E intersección F entre la probabilidad de F. ¿Sí? Estas fórmulas aparecen ahí en los videos que les puse. Entonces, la probabilidad de E dado F es la probabilidad de E intersección F entre la probabilidad de F, perdón. Sigo con A y B. Y entonces, aquí tengo la intersección. ¿Cuál es la probabilidad? Pues 0.2. ¿Cuál es la probabilidad de F? 0.4. Entonces multiplico, divido 0.2 entre 0.4. Eso me da 0.5. Entonces, es igual a 0.5. Entonces, la probabilidad de E dado F. De E dado F. Luego, la que sigue, entonces, es la probabilidad de F complemento. La probabilidad de F complemento. Que en el libro la ponen así, la probabilidad de F con una barra. F barra, es lo mismo. Entonces, son todo lo que no es F. Entonces, la probabilidad de F complemento es 1 menos la probabilidad, es otra ley de probabilidad. 1 menos la probabilidad de F. 1 menos la probabilidad de F, sabemos que es 0.4. Entonces, esto es 0.6. Luego, D, queremos que diga si los eventos E y F son mutuamente excluyentes o simplemente excluyentes. ¿Sí? Entonces, tenemos que dos eventos son excluyentes. A ver, ¿cuál es la definición? Entonces, dos eventos son excluyentes o mutuamente excluyentes. Sí, que. Sí, digamos, les llamo E y F, ¿no? Si E intersección F es igual a vacío. Son excluyentes si no hay nada en común, ¿no? En el dibujo ¿cómo quedarían dos eventos excluyentes? Así, ¿no? O sea, E y F tendrían que estar así. Aquí E y aquí F. E y F, ¿no? Entonces la intersección, pues no hay nada en común. Aquí, por ejemplo, en el primer dibujo, hay E intersección F, pues sí hay. Aquí en el segundo no hay. ¿Y cómo sé si hay o no hay? Pues porque la probabilidad del vacío es 0. O sea, si no hay intersección, ¿cuál es la probabilidad de que caiga nada? Pues 0. Porque tiene que caer algo. Entonces, como la intersección tiene probabilidad de 0.2, entonces, como la probabilidad de E intersección F es igual a 0.2, entonces podemos asegurar que E intersección F pues es distinto del vacío. O sea, sí tiene que tener algo. ¿Sí? Porque no puede ser 0.2 si no hay nada. Si no hay nada, pues ahí es 0.
Entonces, como si es algo, algún número distinto de 0, entonces la intersección tiene que ser distinto del vacío. Entonces, los eventos no son excluyentes. Por lo tanto, E y F no son eventos excluyentes. No son eventos excluyentes o mutuamente excluyentes. Y luego la F, no, la E, perdón, esta es la D, la E, diga si los eventos son independientes. Entonces, dos eventos son independientes. Entonces, sí, la probabilidad de E intersección F es igual a la probabilidad de E, otra propiedad, ¿no? O ley. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que la probabilidad de la intersección es 0.2. Ahora vamos a ver si esto es igual a la probabilidad de E, que es 0.4, perdón, 0.5 por 0.4. 0.4. ¿Cuánto me da 0.5 por 0.4? Me da 0.2. Entonces me da 0.2 igual a 0.2. ¿Sí? Entonces los eventos sí son independientes. Por lo tanto, E y F sí son eventos independientes. Sí son eventos independientes. Entonces, fíjense, pueden ser no excluyentes como pasó aquí, no son excluyentes, pero sí son independientes, porque son conceptos distintos. Y que sean independientes quiere decir que la ocurrencia de uno no afecta el que ocurra el otro. En cambio, excluyentes quiere decir que no tienen nada en común. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profesor, yo tengo una duda en el ejercicio 2, el inciso B. ¿En cuál, perdón? ¿En el 2? Sí, inciso B, especialmente en las dos últimas, el número romano 5 y 6. Ah, ok. Ok. A ver. Entonces el 2, vamos a ver. El ejercicio 2. Entonces dice, en cierta universidad se hizo un estudio acerca de la edad de los alumnos que ingresaban a ella. La siguiente tabla de datos agrupados reporta los resultados obtenidos en una muestra representativa. Y ahí tenemos nosotros la tablita. ¿Sí? Y entonces tengo aquí las clases y la frecuencia. Entonces, clases y frecuencia. Y tenemos aquí, pues los rangos son 2, 4, 6, 8, 9, ¿no? 2, 4, 6, 8, 9. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí los totales. Entonces, de 17.5 a 20, de 20 a 22.5, y así, ¿no? Me voy hasta el total de aquí hasta 37.5 a 40. Aquí la cerramos. Bueno, la dejan abierta igual. Y aquí tengo 31, 84, 63, 35, 15,
15, 9, 7, 4 y 2. Y el total dice 200, sumo esto y debe dar 250. Ok. Dice, dibuje el histograma que representa la estimación de la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria continua que notaremos por ahí. Pero esto lo pueden poner aquí, ¿no? De aquí desde el 17.5, 17.5 y así van, ¿no? Hasta el último que sea 40. ¿No? Bueno, hasta el 40. Y ahí van poniendo, ¿no? El histograma. Perfecto. Entonces, en el inciso B, ¿qué dice? En el inciso B. Vamos al inciso B. Dice, estime las siguientes probabilidades. La probabilidad de que 25 sea menor o igual que X, menor que 27.5. Entonces tengo que irme aquí a donde sea, ¿no? Aquí 22.5 a 25, de 25 a 27.5, de 27.5 a 30, de 30 a 32.5, de 32.5 a 35 y de 35 a 37.5 y luego de ahí a 40. Entonces ahí tenemos esto. Y entonces dice de 25 a 27.5 pues cae justamente aquí, ¿no? Entonces esto. Entonces la probabilidad de que caiga eso pues es igual a... ¿Cuántos hay de estos? Pues hay 35. ¿De cuántos? Pues de 250. Entonces 35 de 250. Entonces pues hago la división. ¿Sí? Entonces 35 entre 250 ya me sale 0.14 o 14%. 14%. Luego, el siguiente inciso, el 2i, dice cuál es la probabilidad de que x sea mayor a igual a 30. Entonces, de 30 en adelante. Entonces, de 30 en adelante son desde aquí, ¿no? Estos, estos y estos y estos. Entonces, ¿cuántos hay ahí? Pues del 30 en adelante hay 9, más 7, más 4, más 2, entre 250. Mientras no sea probabilidad condicional, siempre es sobre el total. Entonces tenemos aquí 9 más 7 más 4 más 2, me da 22 entre 250. De 250 me da 0.088. O tenemos el 8.8%. Luego el inciso 3 me dice que la probabilidad de que X esté entre 20 y 30. X entre 20 y 30. Entonces, entre 20 y 30 sería este de acá, este y este. Entonces serían 84 más 63. Aquí pongo las frecuencias, ¿no? 84, 63, 35 y 15 entre 250. Entonces hago la operación. Entonces pongo paréntesis 84 más 63 más 35 más 15. Cierro paréntesis entre 250. Me da 0.788. Perfecto. Luego dice la probabilidad de que X sea menor que 25. Entonces la probabilidad de que, voy a poner aquí arriba, la probabilidad de que X sea menor que 25. ¿Cuántos son menores que 25? Entonces, ya lo borré aquí. De 25 menores que 25, pues son ¿verdad? Aquí, aquí y aquí. Entonces, son menores que 25, entonces hay 31 más 84 más 63 entre 250. Entonces, este número me da, los paréntesis, 31
más 84 más 63. Cierro paréntesis entre 250 y me da 0.712 o el 71.2%. Luego, tenemos aquí que, muy bien, entonces, a ver, otro. Luego me quedan aquí las dos últimas, ¿no? Que serán las, como que nos preguntaban. ¿Cuál es la probabilidad de que 25 sea menor o igual a X menor que 26.25? Entonces, fíjense aquí, no tenemos nosotros un intervalo que diga 26.25. Entonces, en realidad, no podemos saber, pero podemos hacer una estimación. Entonces, aquí estamos haciendo, vamos a hacer una estimación de la probabilidad. ¿Cómo la hacemos? Fíjense, el 26.25 justo está a la mitad entre 25 y 27.5. 26.25 es el punto medio entre 25 y 27.5. Entonces, yo no sé cómo estén distribuidos los 35 que hay ahí. Ajá. Entonces, para hacer esto, lo que estamos haciendo es una estimación nada más. Es si el 26.25 es la mitad, entonces supongo que la mitad de los 35 están en ese intervalo. Entonces, la mitad de 35 pues es 35 entre 2 y pues entre 250. Entonces, la mitad de 35 son, ¿qué? 35 entre 2 son, ¿qué? 17 y medio, ¿no? Entonces, 17.5 entre 250. Y esto, entonces, 17.5 entre 250 y me da, pues, 0.07. Entonces, el 7%. Entonces, esto simplemente es para poder dar respuesta, porque no sabemos que la distribución esté uniforme, o sea, no sabemos que la mitad tiene menos de esa edad y la otra mitad es más grande que 26.25. No lo Profe, sabemos. justamente, ay, perdón, justamente eso es una estimación, porque igual no es exacta. Exacto, no es exacto. Ok. Entonces, simplemente hacemos unas suposiciones que nos ayudan a dar una respuesta que pues puede ser equivocada, ¿sí? Entonces, solamente podemos, de las que hemos dado hasta ahorita, ahí sí podemos saber, porque nos dan los intervalos completos. Cuando nos dan pedazos de intervalo, entonces tengo que tomar la parte proporcional como si los datos se distribuyeran uniformemente. Pero esa es una suposición que simplemente para resolver el ejercicio se hace, pero realmente no podemos saber. Entonces, Profe, sí. perdón que lo interrumpa. Yo tengo una Ajá. duda. Cuando se ocupa el menor o igual que, por ejemplo, en la 5, menor o igual que 25, no se ocupan los valores antes de 25, sino desde el 25. ¿En cuál inciso? En la 5. En la 5. Sí, es a partir del 25 y hasta el 26.25. O sea, el 25 aparece en el intervalo este, ¿no? En el cuarto intervalo. Ahí ya el corchete quiere decir que el 25 está incluido. Es que acuérdate que el 25 no está en el de arriba, pero sí está en el de abajo. Aunque el 25 es límite para los dos. No está incluido arriba, pero sí está incluido abajo. Ajá, sí, Ajá. sí, pero por ejemplo, como dice igual o menor que, no se ocupan entonces los valores menores a 25, sino desde el 25 se toman. Ah, exacto, sí. Sí, porque en lo que me estoy fijando es en la X. Entonces, X tiene 25, es más chico que la X. O igual. Entonces, lo que me importa son los valores X que estoy tomando. Ajá, entonces, 25 es como el límite. Entonces, por abajo de 25 no estoy tomando nada. La X está por arriba. Si tú lees desde la X, ¿sí? La X sería X es mayor o igual que 25. Yo tengo este símbolo. Si yo me fijo en el de la izquierda, hay dos símbolos, ¿no? A ver, si yo pongo, por ejemplo, A es menor que B, A ver, voy a poner A menor que B. ¿Qué quiere decir esto? Que A es más chico que B. A es más chico que B. Que B. Pero también si lo veo desde la B,
B es más grande que A. B es más grande que A. Entonces, este símbolo A menor que B, si yo lo leo así como en el orden de la lectura, que es lo normal, A es menor que B. Pero me permite, así se puede abusar de cómo se lee esto. Si yo lo leo, también lo puedo leer al revés. Y como el ángulo está del lado de la B, donde está el pico es más chico, donde está el ángulo es más grande. Entonces, A es más chico que B. Pero si yo lo leo al revés, B es más grande que A. Ajá, entonces, aquí, por ejemplo, si yo tengo 25 menor o igual que X, yo también lo puedo decir, X es mayor o igual que 25. Entonces, las X, que son las que a mí me interesan sacar la probabilidad, son las que son más grandes que 25 o iguales y menores que la 26.25. Entonces, el X está limitado por la izquierda por el 25 y por la derecha por 26.25. O sea, si lo pusiera yo en una raya, y aquí está el 25, y aquí está, este sí está incluido, este no, el 26.25. Entonces las X están aquí en medio. No puede ser cualquier X aquí. Entonces no puede estar ni antes del 25 ni después del 26.5. Entonces las X están por aquí en medio. Entonces solamente puedo tomar X que estén ahí entre esos dos números. ¿Sí? ¿Queda más claro? Sí, profe. Ya. O ya lo revolví más. Ah, sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces el 6, entonces a ver, entonces el 6. Profe, una duda. Bueno, entonces en la operación igual de la de 5, de 35 entre 2, sí podemos hacer eso en otra situación. Igual Sí. que. Sí, sí. Ok. Sí, cuando tenemos situaciones donde no tenemos, digamos, la posibilidad de sacarlo exactamente, pues hacemos suposiciones como esta, ¿sí? Que suponemos que más o menos se distribuyen como uniformemente, o sea que no todos van a tener 25 ni todos van a tener 27, sino que pues, están como repartiditos. Me puedo equivocar, por eso es que esto es una suposición que se hace, pero puede estar muy equivocada. Y cuando se quiere hacer exacto, o sea, exactamente se tiene que. Cuando quiero hacerlo exactamente, yo des- necesitaría conocer las edades exactas de las personas. Ajá, justamente desbaratar del 25 al 26.5 y saber con exactitud cuántos corresponden a cada uno. Exacto. Sí. Sí, Pero sí. pues no nos da ese dato. Exacto. Si no me dan Ok. ese dato, entonces pues no puedo saber. Ajá. Entonces, si alguien te dice, oye, ¿cuánto es exactamente? Pues le tendrías que decir, pues no se puede saber. Y te dicen, bueno, más o menos. Entonces dice, bueno, suponiendo que los números se distribuyen uniformemente, entonces pues una estimación sería este número. Ajá, entonces haciendo la suposición de que los números se distribuyen uniformemente, ¿sí? Más o menos. Porque muchas veces lo que la gente quiere tener nada más es como una estimación, ¿sí? No necesariamente que sea exactito, sino más o menos. ¿Sí? Está como, por ejemplo, si tú me dijeras, de cuenta, maestro, no me da permiso, digamos, de entregar la tarea después, le digo, bueno, ¿cuánto después? Pues no sé. Bueno, pues ¿cómo? No, pues que 1 hora. Ah, bueno, entonces, ok, está bien, ¿no? Podría decir. ¿Sí? Entonces, pero si no me das una estimación, entonces, pues yo no puedo saber. Entonces, igual mucha gente, ¿no? Si les das una estimación, dices, bueno, si supongo que esto es uniforme, entonces una estimación pues, sería tanto. Pero si dices a veces no sé, pues las otras personas también te pueden decir, pues yo tampoco. Sí. Le ponemos 0 mejor. Le ponemos C. Sí.
Bueno, a ver, en la última también vamos a tener que hacer lo mismo porque pues tampoco sabemos. La probabilidad de que 30 es menor o igual que X, menor que 31. También aquí, ¿no? Pues vamos a suponer que se distribuye más o menos uniformemente. Entonces, entre 30 y 32.5, que está aquí, entre 30 y 32.5, que está aquí, hay 9, pero si esos 9 se distribuyeran uniformemente, entonces 7, yo tengo del 30, tengo 30, ¿no? Luego tengo 30.5, luego tengo 31, luego 31.5, luego tengo 32 y luego tengo 32.5. Yo estoy considerando el intervalo desde 30 hasta 32.5. Y sé que en este intervalo hay 9, ¿no? Entonces de aquí a acá hay 9. Entonces si se distribuyeran uniformemente, entonces, ¿cuánto tocaría? Pues aquí habría una quinta parte, aquí otra una quinta, una quinta, una quinta y una quinta. Entonces del 30 al 31 pues hay 2 quintos. Entonces sería 2 quintos de 39. 2 quintos de 9. Y 2 quintos de 9 son 18 quintos. Y entonces 18 entre 5 pues me da 3.6. ¿Sí? Entonces la probabilidad, ¿sí?, estimada, o sea, aproximada, pues va a ser 3.6 entre 250. Entonces es casi nada. 3.6 entre 250 me sale 0.0144. O, si lo pongo en porcentaje, 1.44%. Entonces, personas entre 30 y 31 años, pues, si suponiendo que las edades se distribuyen uniformemente, al menos en este intervalo último, pues sería como del 1.44%. ¿Sí? Hay la probabilidad de que si yo escojo una persona que tenga entre 30 y 31 años, pues es este porcentaje o esa probabilidad. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ok. Entonces, pues ya con esto ya hicimos un buen de los ejercicios de aquí. Bueno, pero todavía tenemos tiempo. A ver, ¿alguien alguna duda más? ¿Ya? Bueno, entonces, bueno, ahorita hablamos de la tarea, entonces, a ver. Entonces voy a dejar de grabar.